Saludos, buenos días a todas y todos. Cuando le dan la palabra a uno así es porque no quieren que hable mucho. Y, y a mí me enseñaron que los sindicatos somos rebeldes, pero antes de eso, permíteme saludar la mesa de honor encabezada por doña Nelcy, de por su intermedio a todos los demás integrantes, agradecerles a ustedes el tiempo que están aquí. Yo la verdad que estoy muy agradecido en un día tan especial como el día de hoy, que es por las razones del destino. Hoy es 21 de marzo y es el Día Internacional donde se conmemora y se recuerda la no discriminación racial. Siendo yo migrante en República Dominicana, no puedo dejar de mencionar que si bien yo, y lo voy a confesar abiertamente, nunca he estado afiliado a un sindicato. Nunca. Eso me parece raro porque dirijo una ONG sindical, pero sí provengo de una familia de trabajadores y obreros y mi abuelo era minero. Mi abuelo era minero, trabajaba en el sur de Sardeña, una zona de mina de carbón, hasta que tenían dificultad económica y decidieron migrar a Alemania. Le estoy hablando de los años 50, justo después de la guerra mundial y de la guerra que destrozó Europa, como creo que casi todos saben. Mi abuelo murió en el 1977. Quien lo descubrió muerto fui yo, y no es para hablarle de eso, yo era un niño de 4 años en ese entonces, sino que mi abuela murió, la esposa de mi abuelo murió en 2001. Desde el 1977 hasta el 2001, mi abuela siguió recibiendo una pensión del gobierno alemán, fruto de los 10 años que mi abuelo había trabajado en Alemania. Eso fue parte de una lucha sindical que el sindicalismo alemán, junto con el sindicalismo italiano, desarrolló en esa época, permitiendo que los derechos no tuvieran ni color ni pasaporte. En esa misma época que mi abuelo estaba recibiendo, aportando por esa pensión y recibiendo después esa pensión. En Alemania, en la misma zona, estaban letreros en los bares que decían prohibida la entrada a los italianos y a los perros. Mi abuelo era italiano, era equiparado a un perro. Por eso que el día de la no discriminación racial aquí, siendo blanquito y rubio y con el pelo bueno, pudiera ser que no tiene nada que ver conmigo, pero le puedo asegurar que sí, tiene que ver conmigo, con la historia de mi familia, como creo la historia de toda la familia del mundo, porque al fin y al cabo todos somos migrantes. En ese sentido me pareció importante que en ese proyecto de reforma podamos de verdad hacer un esfuerzo para extender los derechos a los que no lo tienen y no solamente ocuparnos de lo que tienen, que se le están negando. Creo que es sumamente importante, ojalá que nuestros expositores nos ayuden en ese desafío de pensar más para adelante. Yo no soy joven, pero creo, ya que no está Gabriel del Río, debería ser el más joven que está en la mesa de autoridades. Y a nombre de la juventud en Europa, en un modelo social estancado, se ha visto extender la edad de pensión. Yo me voy a pensionar, Dios mediante, si no cambian otra cosa, a los 78 años, es decir, me faltan 34 años para yo tener pensión en Europa. Yo trabajo desde los 18 años realmente. Desde los 18 a los 28 años he trabajado en el sector de la economía informal sin aporte a la seguridad social, exactamente como muchas y muchos de las personas que componen el 57% de la fuerza del trabajo en República Dominicana. Lo que le quiero decir con eso no es darle lástima de lo que fue mi experiencia personal y familiar, de la cual yo soy orgulloso y agradecido, sino invitarlo de verdad que más allá de quién estamos aquí, nos recordemos que tenemos un deber de representar al movimiento de las y los trabajadores en toda su extensión, y estoy seguro que ustedes, que a mí me han enseñado el valor de ser sindicalista en un país que no tiene, como la República Italiana, el artículo 1 de la Constitución que dice que la República Italiana es una república fundada en el trabajo. Es decir, el pilar fundamental de la Constitución italiana es el trabajo y no el empleo. Yo muchas veces en República Dominicana veo confundirse los dos términos. Entonces, ustedes que lo han podido hacer en un país que trata muchas veces al trabajo como un favor,
olvidándose que el trabajo es dolor. Se dice trabajo de parto también. En el día de hoy yo tengo todavía el gafete del 8 de marzo de alto la violencia en el trabajo, porque entiendo que todas las batallas son válidas y siguen siendo válidas más allá de su día de conmemoración. Le extiendo la invitación de verdad que podamos aprovechar el día de hoy, que está previsto hasta las 4 de la tarde, para dar un paso más en tener idea creativa para defender derechos de los que en este momento no lo tienen. Y estamos hablando de muchos millones de personas en este país. Muchísimas gracias. Hay un video que si me lo pueden poner, no es del proyecto, pero si habla un uruguayo creo que es posible, que él es moderado. Hay un video de Eduardo Galeano que yo quería que se pudiera pasar, que dura 2 minutos. ¿Lo pongo yo? Yo no sé. A mí me aseguraron que sí. No, segundo. Debería llevar sonido porque sí. Si no se lo ponemos ahorita, no hay problema. Se cayó aquí. Bueno. Cuando no se va a poder. Bueno, ya que no se puede ver el video, es una entrevista que le hacen a Galeano sobre la palabra utopía o utopía. El periodista le pregunta qué es la utopía y él da una definición que creo que muchos de ustedes conocen, que la utopía está en el horizonte. Si doy un paso más para adelante, la utopía se mueve de un paso. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. El periodista, cuando le hace esa pregunta, le recuerda una movilización española en la cual los jóvenes dicen: si no nos dejan soñar, no lo vamos a dejar dormir. Entonces la invitación en el día de hoy es que, siendo pragmático y siendo atento a los detalles, pero que nos permitamos soñar por un país más justo, más inclusivo, más solidario y más universal. Muchas gracias. Gracias, compañero Alessio. Bueno, el programa al que hemos sido convocados para el día de hoy, aunque ya tenemos una hora que debimos haber iniciado, vamos a tratar en primer lugar los principales aspectos del Sistema Dominicano de Seguridad Social a considerar en un proceso de reforma desde la óptica de los afiliados, tema que estará a cargo de nuestra compañera y directora general de la Dirección Nacional de los afiliados al sistema de la DIDA. En segundo lugar, vamos a considerar los principales problemas en la implementación del seguro familiar de salud. Y este tema estará a cargo del doctor Pedro Luis Castellanos, director de la CISARRIL. Un tercer tema que no puede quedarse de lado es la perspectiva de géneros y la seguridad social en República Dominicana, elementos para el análisis, que va a ser representado por una compañera de la Sintra. Ya al mediodía hay una alternativa de una presentación breve sobre las propuestas para la reforma del marco legal de salud y seguridad social y seguridad en el trabajo, que estaría a cargo de la doctora Violeta Luna. Luego del almuerzo
vamos a trabajar en grupo para producir las líneas de acción para una propuesta de reforma de la ley 8701. Y esto pues ya sería la producción global. Estaba supuesto estar acá, bueno, el compañero Julio le manda saludos porque no pudo estar aquí en la moderación. Y pues Santos Sánchez, su servidor, y la compañera Mayra estaremos en la coordinación. Así que les agradecemos, jóvenes de la mesa principal. No se sorprendan, siguen siendo jóvenes. Si no, pregúntenle a Gabriel. De la primera, de la segunda y de la tercera. Y acto seguido, sí vamos a dar inicio a la presentación sobre los principales aspectos a considerar, sí puede ser desde aquí mismo, que estará a cargo de la licenciada Nelsida Marmolejo. Así que, sin más preámbulo, con usted, ¿qué prefiere? Este mismo. Ok, entonces. Por ahí que cierre. Bueno, así es mejor, ¿no? Bien, entonces nada, recibamos a la compañera Nelsida como es de costumbre. Muy bien, señores, buenos días, 21 de marzo. Miren, comenzó la primavera. Aquí no hay tulipanes, salvo en algunos lugares, pero realmente tenemos que saludar eso para que también esa primavera, esas flores que están ahí, nos digan el optimismo y esa palabra que nos dejó Alessio de que tenemos que tener utopía. Entonces tenemos que ver el vaso lleno, ni siquiera medio lleno, porque si está lleno, debemos de cuidar que no se derrame. Y yo creo que es mejor tener el cuidado que no se derrame a tener que movernos rápido a buscar que se llene. Entonces, es un problema de utopía. Bueno, lo primero es que como vamos a hablar ahora de otra cosa que no es problemas, porque a la vida lo que llegan son los problemas, yo debo de decir con mucha satisfacción que debemos de sentirnos muy orgullosos, todos y todas los que estamos aquí presentes, por este esfuerzo que se está haciendo, y saludamos a las centrales sindicales y a ISCO que están haciendo un buen esfuerzo para garantizar que los principales líderes que tienen capacidad para tomar decisiones en un aspecto tan vital como es la seguridad social, nos permitan venir a conversar sobre temas que son de su competencia y de su gobernabilidad. O sea, no solamente de su competencia, sino de su gobernabilidad. Por eso lo agradecemos. Nos sentimos muy bien en este podium, hablando de nuestras experiencias y hablando de lo que piensan sus representados en relación al sistema de la seguridad social. Créanme que lo que vamos a decir aquí no es un discurso mío, sino que es el fruto del consenso que se recoge por parte de todo nuestro personal, de las visitas cotidianas que hacen nuestros afiliados, pero sobre todo de lo que es la sistematización que nos corresponde como una entidad técnica del Consejo para ver la cosa más allá del árbol, sino poder ver el bosque. En ese sentido, nosotros creemos que hemos llegado a un buen momento en la seguridad social.
Y el otro orgullo que debemos de sentir todos los que estamos aquí, que todos los avances que hay en materia de salud y protección social ha sido fruto de nuestro esfuerzo, O sea, el movimiento sindical se ha pasado muchos años, muchísimos años, toda la vida luchando por que las condiciones de protección social a nivel de salud y de seguridad social puedan instaurarse en el país. Y hemos avanzado. Yo creo que si echamos una mirada a cuando yo era dirigente sindical, hace unos cuantos años, y vemos lo que hay ahora, ustedes han conquistado la ley 8701 ya como movimiento, y creo que es un gran aporte y un gran avance, por lo que nos sentimos orgullosos de lo que tuvimos antes que ustedes luchando por esta ley. Ahora lo que hay que seguirla podando y arreglándola. Y en función de eso, nosotros queremos también manifestar aquí, además de felicitarle por los pasos que han dado, es que nosotros queremos felicitar y reconocer el esfuerzo del Poder Ejecutivo, el cual, tomando en consideración las diferentes posiciones, versiones, críticas, propuestas que se hacen desde la población en su diferente estrato, desde las mismas instancias del sistema, la superintendencia y la DIDA, la superintendencia de salud en este caso, que somos las que más tenemos el rancho ardiendo en la implementación de esta ley, y de la superintendencia de pensión y también de riesgos laborales, la Presidencia de la República tomó la iniciativa de hacer una propuesta al país, a los sectores, para modificar la 8701, que es una ley de protección social relativa, abarca una parte de lo que es la protección social y que de una u otra forma no está escrita en piedra y que debe de ir siendo revisada y adecuada de manera que los objetivos que ella persigue en sentido general puedan irse logrando de manera particular en cada uno de los aspectos. Por eso nosotros reivindicamos ese proyecto de ley que presentó el presidente de la República, que está todavía en estudio, que se está puliendo, que esto que está aquí es parte de esa iniciativa, o sea, porque nosotros esperamos que los aportes que haga el movimiento sindical por su sentimiento propio puedan estar incluidos en una reforma de esta ley. Pero creo que es una propuesta que ha contribuido a acercar a la población a una verdadera protección social, sin que sea perfecta y sin que sea una panacea, pero las expectativas que tiene ese proyecto, realmente, si lo analizamos en su contexto, toca todos los ámbitos de lo que es una protección en lo que es el ámbito de la seguridad social, repito, porque la seguridad social no es solamente salud, riesgo laboral ni pensión. Eso tiene que ver con donde usted vive, lo que usted come, la salud que usted tiene por el agua, por la energía, es decir, pero en el ámbito estricto es un proyecto sumamente ambicioso que tiene unos 90 artículos propuestos para modificar, y que eso nos ha llevado a nosotros. Hace ya un año, más de un año, que ese proyecto se entregó a la presidencia. Y en la presidencia se hizo un esfuerzo por oír el consenso último de los actores sociales del país. Y hizo una reunión en el Palacio Nacional. Y allí, recuerdo muy bien que Pepe Abreu, que estuvo ahí junto con nosotros y con toda una gama de sectores, dijo una cosa que a mí me quedó resonando y que todavía la escucho cuando me cierro los ojos y empiezo a pensar en la modificación de la ley, que decía que todos los que estaban ahí sabían por qué esa ley no se aprobaba. Y ahí quedó de manifiesto, o sea, todo el mundo le puso una casillita a la ley y todo el mundo puso un pero de la ley, del proyecto. Y la ley está engavetada, o sea, no ha habido forma de que salga. Nosotros decimos, lo ideal es enemigo de lo posible. ¿Por qué nosotros no hacemos una mirada hacia adentro de esta ley? Y eso es lo que nosotros hemos hecho en la vida, para tratar de, con ello, ayudar a que el camino de su aplicación y de su modificación sea menos tortuoso y que pueda ser pasada de manera menos traumatizante, como se está haciendo ahora. Y eso nos ha llevado a nosotros a mirar la ley hacia adentro. Y queremos compartir con ustedes algunas cosas que yo creo que nosotros le estamos vendiendo como que tenemos que necesitar una ley para tenerlo, y resulta ser que no necesitamos ninguna ley, porque esa ley que tenemos ahora contempló una serie de cosas que son las cosas que más crisis están haciendo en el sistema.
Y yo me voy a permitir ahora recrear 2 o 3 aspectos de las cosas que nosotros creemos que son posibles ahora y aquí, como decía un amigo mío, ahora y aquí, con la ley que tenemos. Y después me van a permitir hacer otras consideraciones con lo que nosotros creemos que es urgente retomar de esa ley ya, para que sea modificada y salir a las calles, si hay que salir a las calles a buscar que eso se modifique. Pero mientras tanto, veamos lo que nosotros creemos que se puede hacer en el presente sin modificar la ley. Seguro familiar de salud. No necesitamos modificar la ley para mejorar los servicios que nos están dando. Por ejemplo, salud para los pensionados. Eso es un grito cotidiano. El Consejo ha conocido ese punto en más de 30 oportunidades, desde el 2007 hasta la fecha, 11 años, discutiendo lo que dice el literal B del artículo 123 de la ley 8701, que es claro y establece que los pensionados de régimen contributivo y sus dependientes son beneficiarios del Seguro Familiar de Salud. Eso lo dice la ley claramente. En el año 2001 había un gran sector poblacional que recibía pensiones por parte del Estado Dominicano, producto de haber realizado contribuciones a los sistemas de pensiones creados por la ley 379 y la 1896. Razón por la cual se elaboró un proyecto para ofrecer un plan de servicio de salud especial para ese grupo. ¿Por qué? Porque como comenzaba el Seguro Familiar de Salud en el 2007, esas personas no habían cotizado para el sistema de pensión. Entonces iba a entrar el Seguro Familiar de Salud y íbamos a tener unos pensionados sin servicio de salud. Y ahí el gobierno de esa época y el vicepresidente Rafael Alburquerque, que era a la sazón el que encabezaba la comisión presidencial para la implementación de esta ley que creó el Poder Ejecutivo, hizo la pregunta de qué le diríamos nosotros a esos pensionados que se iban a quedar sin salud porque no habían cotizado para el sistema de pensiones. Y de ahí fue que nació la propuesta de hacer un censo, ver cuánto era que necesitaban eso, y afortunadamente habían 74,000 personas que estaban pensionados por las diferentes leyes y que necesitaban ese servicio de salud. Y eso ascendía, el que esos 74,000 personas necesitaran ese servicio de salud, eso ascendía a un monto de 225 millones de pesos. Y el Poder Ejecutivo dijo, bueno, pues vamos a hacer un plan transitorio para esos que no tienen derecho adquirido y vamos a hacer un plan transitorio para esos pensionados. Y de ahí fue que nació el plan transitorio de esos pensionados, de los que no estaban activos en el trabajo, a los que no se le podía descontar porque ya no estaban ganando un salario. No para los que estamos activos trabajando y empezamos a pensionarnos. No para eso. Nosotros estamos contribuyendo, los que estamos activos en una nómina, desde el 2007 hasta la fecha, o desde el 2003 hasta la fecha. Nosotros estamos protegidos por el Seguro Familiar de Salud de régimen contributivo. Y lo dice la ley. Entonces, ¿hay que modificarla para que se esté dando el Seguro Familiar de Salud? No, no hay que modificarla. Lo que hay que aprobarla. Luego se han creado una serie de planes especiales de los pensionados del sector salud, el de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus pensionados, y el de los miembros de la Policía Nacional y sus pensionados. Se ha segmentado una protección que es universal, sin tomar en cuenta la solidaridad que debe primar para este grupo vulnerable, y se ha dejado en desprotección a muchos pensionados y sus dependientes. Por tanto, se hace necesario que se dé cumplimiento a ese artículo 123 y que todos los pensionados del régimen contributivo reciban los servicios de salud a través del sistema dominicano de seguridad social y no con planes especiales, ni no con planes complementarios allí, sino que tratemos de entrar en el carril que la ley nos ha enviado, y no hay que modificarla para eso. Y vamos a beneficiar a miles y miles de personas que unos están en edad de pensión y no salen porque no pueden irse sin salud y están enfermos, y otros están pensionados y están totalmente desprotegidos.
Ahora, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la ley le dice en su artículo 140 que debe de establecer un %, para esos pensionados que deben de pagar, además de la parte que tiene que dar el Fondo de Salud a las personas de la Seguridad Social. El pensionado debe de pagar un monto. Con eso, nosotros estaríamos tomando en consideración un aspecto fundamental. ¿Por qué la ley? ¿Por qué el legislador no dijo que va a pagar el 30% como los demás pensionados? Ese artículo dice que el Consejo establecerá un monto atendiendo a la condición social de ese afiliado y en función de eso, algo que no sea discriminatorio ni injusto. ¿Cuál es la condición de un pensionado? La condición de un pensionado es que se le disminuye su capacidad de ingreso. Entonces el Consejo no puede aprobar un monto a pagar por encima de lo que esa persona pagaba cuando estaba activo en su trabajo. Y yo quiero que entendamos cuál fue el espíritu del legislador cuando hizo eso. Entonces no podemos estar poniéndole a un pensionado que pague en estos momentos un monto que está por encima de lo que un trabajador activo está pagando. Aún le cubran sus familiares. Por lo menos ese es el criterio que nosotros tenemos y eso no es cuestión de ley, de modificar ley, eso es una cuestión de crear una vía que permita realmente esa aplicación objetiva de protección social a las personas cuando ya no están en capacidad de producir por sí mismas. La otra cosa que nosotros decimos que no hay que modificar la ley, no hay que modificar la ley, es el seguro familiar de salud para los padres de los trabajadores. El artículo 5 de la ley establece que los padres son beneficiarios del seguro familiar de salud. A saber, o sea, ¿quiénes son beneficiarios? Los hijos e hijastros menores de 18 años o menores de 21 años, si fueren estudiantes, o sin límite de edad, si son discapacitados y los padres, si son dependientes, mientras no sean ellos mismos afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Eso dice la ley. El Consejo autorizó mediante su resolución 155-3, eso fue el 22 de febrero del 2007, autorizó la inclusión de los padres siempre y cuando el afiliado cubre el costo total del per cápita, amparándose en lo que dice el artículo 123 de la citada ley, el que expresa que los padres pueden ser incluidos como dependientes adicionales. Pero óigame, en ese sentido hay una contradicción. Pero ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República en su artículo 74.4? Nuestra Carta Magna dice: los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Entiéndase, si en un lado dice que los padres son miembros del núcleo familiar y la Seguridad Social tiene que cubrirlo, y en otra dice que son miembros pero que pueden ser afiliados como dependientes, ¿qué es lo que favorece a la persona dentro de un derecho fundamental? Es que el sistema lo asuma como miembro del núcleo familiar. Ustedes saben lo que le está creando eso a un trabajador que gana un salario mínimo en este momento. Ustedes lo saben mejor que yo porque ustedes son los que están ahí. Que tiene a su padre afiliado. Es que de 483 pesos que nosotros comenzamos a pagar por un adicional, hoy estamos pagando 1.013 pesos. 1.013 pesos estamos pagando, un salario mínimo. Y normalmente eso tienen que tener a su padre protegido porque no tienen capacidad para buscarse unos 30 o 40 mil pesos para una emergencia. Entonces ellos prefieren pagar eso. Pero eso es en desmero de una cuchara a la boca para su familia. Entonces, son de las cosas que yo digo que podemos resolver y debemos resolver dentro del contexto de lo que dice la ley. No hagamos escándalo para modificarla porque eso está ahí. Esta situación se resuelve sencillamente incluyendo a esas personas en el seguro familiar de salud.
Hay otra serie de cosas que nos reclaman todos los días y que no necesitamos modificar la ley para tenerla. Y es cuando hablamos de las pensiones. Limitaciones y exclusiones del contrato póliza. ¿Qué es lo que es el contrato póliza? Porque nosotros decimos de manera muy alegre, pero la